El chavismo sigue maravillosamente enfrentado contra sí mismo, que es mucho decir. El peor enemigo del chavismo, del cínico posmadurista, es el chavismo madurista y el chavismo premadurista. Quizá un poquito difícil, pero en realidad, más allá de que sea difícil entenderlo, yo pienso que no debemos esforzarnos en entenderlo, sino disfrutar el momento. Ver cómo el chavismo se está intentando negar a sí mismo en su expresión del cínica. Ver cómo todos los actores del chavismo han olvidado a Nicolás Maduro, hasta su hijo, que nadie lo nombra. Ver la manera en que el chavismo ha ido, pero con embadurnados en vaselina, entrando por el aro sin recato alguno, permite darnos cuenta de la magnitud de los efectos del chancletazo del 3 de enero, que sin duda alguna han dejado al chavismo turulato. Lamentablemente los hechos provocados por el terremoto del 24 de junio le dieron un respiro al régimen que lamentablemente supieron aprovechar, al menos mediáticamente. Sin embargo, eso se ha diluido frente a la gente cuando ha quedado en evidencia la incapacidad manifiesta del Cínica y su gente para gestionar. Ellos no son gestores, ellos no hacen gobierno. Lo de ellos es destruir, lo de ellos es perseguir, lo de ellos es asesinar, lo de ellos es robar, lo de ellos es el crimen, no la gestión pública. Por eso es que están quedando como lo que están quedando y por eso es que la gente todos los días que pasa se da cuenta. Pero el hecho de que haya ido a Venezuela una delegación, no una delegación cualquiera de Israel, no unos diplomáticos, no unos científicos, no amigos. El ejército de Israel, las fuerzas de defensa de Israel, con equipos, con maquinaria y con Ronnie Kaplan nada más y nada menos a la cabeza, a ayudar en las labores de rescate de los cadáveres que se encuentran todavía bajo los escombros, ya es una señal elocuente. Pero que después de eso, además, veamos que por primera vez en años los chavistas intenten hacer uso de los canales diplomáticos llamando a consultas a un embajador y que ese embajador al cual llaman a consultas sea el embajador de Irán para regañarlo por unas declaraciones hechas por el canciller iraní, ya nos deja perfectamente claro, para quien quiera ver, que el chavismo es el peor enemigo del chavismo en este momento. Y de esa maravilla vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen y el crimen no paga. Gracias por estar de vuelta. Daniel Lara Farías presenta tu canal YouTube favorito. Gracias por estar de vuelta en una nueva emisión de Fuera de Orden, tu programa favorito en YouTube. Tanto es tu programa favorito que ya le diste like, ¿verdad? ¿Verdad que ya le diste like? ¿Verdad que ya le diste like? ¿Verdad que ya te suscribiste al canal, verdad? Daniel, que yo te amo, que yo te adoro, que tú eres lo máximo. Oye, no pares nunca, no te detengas nunca. Está bien, no me detengo nunca. Y ya te suscribiste a Patreon para ayudarnos financieramente a seguir adelante con todo lo que este programa requiere hacer para que estés siempre allí. ¡Ah! ¡Lo hiciste! Ya lo hiciste, ¿verdad? Daniel, porque es que yo quiero ver también cosas los sábados. Los sábados nosotros hacemos cosas. Lo que pasa es que como tú no estás en Patreon, no lo ves. ¿Viste? Gracias por estar de vuelta. La plomería informativa arranca. La plomería informativa que le encanta a la chiquillería. Alegra a la muchachada. Atormenta al chavismo. Y a la oposición falsaria también. Para mí es un verdadero honor y un verdadero placer. Daniel Lara Farías les saluda de nuevo, enemigo de todos. Gracias por permitirme llegar hasta ustedes. Y recordarles, atención, mira, Bencho, apréndetelo bien, Bencho. Apréndetelo bien, David Comedia. Apréndanselo bien. Si quieren imitar, imiten la cosa como ella. Apréndanse el libreto bien. El estado se llama Vargas. Su capital es La Guaira.
Y el estado Vargas está dividido en 11 parroquias. Vamos desde el este hasta el oeste. Vamos a ver, desde el este. Caruao, Naiguatá, Caraballeda, Macuto, Bencho, Macuto. Después viene La Guaira. Después viene Maiquetía, después viene Carlos Zulé, después viene Urimare, Raúl Leoni, porque ellos le cambiaron el nombre a la parroquia Raúl Leoni para ponerle Urimare. Después viene Catalamar, después viene Carayaque, después viene El Junco. ¡Qué maravilla! 11 parroquias, amiguitos. 11 parroquias. Y entonces aquí viene la adivinanza. Vamos con la trivia del día. Perdieron los que dijeron que Pariata quedaba en la parroquia Maiquetía. No, amigos, no. Pariata queda en la parroquia Carlos Zulé. De hecho, el límite territorial de la parroquia Carlos Zulé al oeste es un sector de Pariata, el Cerro La Lluvia. De hecho, hasta ahí, hasta la Cruz de Pariata, llega la parroquia Carlos Zulé. A partir de ahí para allá, ya son Maiquetía. Pero, ajá. A ver, a decir que los dos cerritos de Pariata, ¿dónde queda? Queda en Carlos Zulé, parroquia Carlos Zulé. Bien, raspados quedaron. Hubo algunos que lo respondieron. Una trivia nueva, pues. ¿En qué parroquia del estado Vargas, capital La Guaira, queda el sector Mamo? Vamos a ver, pues. ¿Dónde queda Mamo? Recuerden lo que dice la canción, porque hay Mamo arriba y hay Mamo abajo. No te rías, Tamari. No te rías, Dinora. No te rías. ¿Por qué te tienes que reír, Gerardo? ¿Por qué te tienes que reír? Mamo arriba y Mamo abajo. Acuérdate de la canción. Los grumetes sin boina, los cadetes sin trabajo. Unos viven Mamo arriba y otros viven Mamo abajo. Ahí te dejo esa. Pues, ¿cómo se llama la canción? Segunda trivia, pues ahí te la dejo. Es que aquí uno se informa, opina y se divierte. Y seguimos. Mira, muchachos, escúchame bien lo que te voy a decir. Hay distintas maneras de ver las cosas a día de hoy, pero yo creo que si algo podemos hacer es resumir lo que ha sido la confección de esa organización criminal que es el chavismo. Yo desde hace bastante tiempo, o de tiempos recientes, mejor dicho, he empezado a sospechar, ¿no? o a preguntarme a mí mismo, ¿será que el chavismo creó al Cártel de los Soles o será que el Cártel de los Soles creó al chavismo? Eso es interesante. El chavismo ha tenido mutaciones distintas y el chavismo inclusive podría verse, si hacemos una abstracción, ¿no? El chavismo también podría verse como una degeneración o una consecuencia de organizaciones políticas previas que terminaron confluyendo allí, que encontraron un puerto donde llegar dentro de eso que es el chavismo y allí confluyeron y montaron cada quien su parcela. Pero hubo gente que estuvo en el chavismo y se fue. Hubo gente que estuvo en el chavismo, se fue y volvió. Y hubo gente que estuvo en el chavismo antes de que el chavismo tomara el derrotero electoral. Y cuando el chavismo tomó el derrotero electoral, ellos no regresaron jamás. Puedo dar algunos ejemplos. La Liga Socialista, organización fundada por Jorge Rodríguez Padre, el papá de los dos engendros estos. Organización en la cual militaba, por cierto, Nicolás Maduro en su juventud. Tenía, cuando surge, ahí estaba Carlos Lan Rodríguez, ahí estaba este delincuente de Julio Escalona, ahí estuvo, si no recuerdo mal, ahí estuvo también Lino Martínez, ¿no? Y estuvo David Nieves. Cuando se plantea el tema del 4 de febrero, y eso está relatado de forma completa por el profesor Carlos Teixeira en un relato que hizo para mi libro Una mesa de tres patas. Que la Liga Socialista se negó a participar en el golpe del 4 de febrero y en el golpe del 27 de noviembre, acusando a esos militares de ser unos militares de la derecha, porque ellos estaban tan a la izquierda que todo el mundo estaba a la derecha. Pero de lo mismo, en los mismos términos,
actuó la Unión de Jóvenes Revolucionarios, la Juventud de Bandera Roja. Los jóvenes de Bandera Roja se negaron a participar el 4 de febrero del 92 en el golpe. Y quien sí participa es Gabriel Puerta Pontes y su cachimbo y su grupo. Pero de los jóvenes de Bandera Roja se fueron de Bandera Roja, dividieron el partido, negados a participar en la aventura militar del 4 de febrero. Allí estaba Elías Agua, allí estaba Danilo Anderson, allí estaba Vanessa Davis, allí estaba Blanque Cauta, tanto esas ratas. Fíjate, ellos no estuvieron en la etapa golpista, porque ellos supuestamente eran más revolucionarios. Y esos militares no lo eran. Pero qué cosa, ¿no? Que cuando el chavismo entra en su derrotero electoral, ellos sí se fueron para el chavismo. Maduro y toda esa gente se fueron para el chavismo cuando el chavismo se mete en la etapa electoral. Pero Douglas Bravo, por ejemplo, con su grupo Tercer Camino, se montó en la conjura del 4 de febrero. Se montó en la conjura del 4 de febrero buena parte de esos bichos insurgentes de los años 60 y 70. Puerta Ponte se monta y se montan determinados bichos guerrilleros que agarraron por ahí, los empezaron a agrupar y los empezaron a meter en un movimiento que iba a ser armado por Chávez para que actuaran en Miraflores el 4 de febrero. Y por determinadas razones y circunstancias, Chávez al final no les da las armas. Ellos tenían los combatientes y estaban pidiendo armas. Y Chávez no les dio las armas. Y al parecer habían unas armas por ahí, otras sí, otras no. Por ahí anda, por ejemplo, hubo una arma que se robaron, que se robó un teniente llamado Álvarez Bracamonte. Y el teniente Álvarez Bracamonte se robó esas armas afirmando que era un encargo que le había mandado a hacer un delincuente llamado Pablo Medina, de la causa R. Este delincuente, Álvarez Bracamonte, se robó esas armas y esas armas eran para dárselas a combatientes que actuaran el 4 de febrero, el 27 de noviembre. Porque Pablo Medina era un delincuente de ese tipo, y un aventurero de esos locos que sin remedio por ahí anda. Yo dije eso en estos días y por ahí salió una de las bastardas de las hermanas, porque ellos son una pandilla de bastardos todos, a decir que yo estaba difamando. No, señora, ahí hubo un juicio. Ahí hubo un juicio y hubo una solicitud de captura contra Pablo Medina. Y a Pablo Medina lo salvaron los adecos durante el gobierno de Caldera, porque Álvarez Bracamonte demostró que le había entregado las armas en un juicio militar, que le había entregado las armas a Pablo Medina, y después de eso no se supo más de las armas. ¿Dónde están las armas, Pablo Medina? Todavía no sabemos dónde están las armas. ¿A quién se las vendiste? Y hubo una autodetención contra Pablo Medina que no se ejecutó porque Pablo Medina era diputado. Y cuando llegó el caso al Congreso de la República, los adecos salvaron a Pablo Medina y no le levantaron la inmunidad parlamentaria. Y por tal razón Pablo Medina no fue preso. Esas son historias. Por cierto, en el libro de Iván Darío Jiménez Sánchez, los golpes de Estado desde Castro hasta Caldera, está narrado buena parte de esa situación. ¿Qué ocurre? Que los militares venezolanos estaban todavía, inclusive el propio Chávez, muy metidos en eso del monopolio de las armas y no había consenso para entregarle a civiles las armas. Por esas razones que hubo una revelación posterior según la cual Bandera Roja y Tercer Camino, los grupos de Gabriel Puerta Ponte y de Douglas Bravo, ya habían trabajado durante años metiendo jóvenes vinculados a ellos familiarmente como cadetes en la Academia Militar, y que en efecto había al menos 2 combatientes vinculados con Bandera Roja y con el Tercer Camino. Uno de ellos era Ronald Blanco La Cruz y el otro era Antonio Rojas Suárez, que fue gobernador del estado Bolívar, bautizado como Antonio Roba Suave. Ese Roba Suave, que está ahorita en Primero Justicia, por ejemplo, no sé si todavía sigue allí, supuestamente era uno de los encargados en Miraflores de matar a Chávez. Es lo que decían los chavistas para justificar el por qué Chávez no bajó a Miraflores. Bueno, en fin, ese 4 de febrero, a pesar de que no le dieron las armas, no impidió que Bandera Roja y Tercer Camino, con lo que tenían por ahí, se alzaran y participaron. Pero cuando pasa el año 92, después del golpe de Estado del 4 de febrero y del 27 de noviembre, ellos no se montaron en el chavismo.
Ellos no acompañaron a Chávez en lo posterior. Ellos nunca estuvieron en el movimiento del chavismo. Pero gente que no estuvo ni el 4 de febrero ni el 27 de noviembre sí se montó en el chavismo después. Arias Cárdenas, por ejemplo. Arias Cárdenas estaba conspirando antes o de forma paralela a la conjura del chavismo. Y él se monta en el movimiento que termina ejecutándose el 4 de febrero, ya a posteriori. Ya, es decir, ya cuando Chávez había formado su famoso ejército revolucionario. Ya Arias Cárdenas andaba por ahí, inclusive había, según relatos que hay, había ido inclusive a formarse a Libia. Y había participado, según relatos que existen, establecidos, por cierto, en el libro de Thais Peñalver, La conspiración de los 12 golpes, que Arias Cárdenas junto a Visconti Osorio habían montado un atentado para asesinar a Luis Herrera Campins en el desfile militar del año 82, en Los Próceres, y que se cagaron a última hora, haciéndole lo mismo a Herrera Campins en 82-83, que le habían hecho ya previamente a Anwar el Sadat, presidente de Egipto, en ese mismo año. Era lo que hacía Gaddafi, o sea, exportar la revolución. En fin, todo eso es necesario. ¿Por qué? Porque Arias Cárdenas anda por ahí. Rafael Ramírez anda por ahí. Delcy Rodríguez anda por ahí. Entonces, Mario Silva, Iris Varela. Entonces es aquí donde uno tiene que caracterizar a estos bichos. ¿Por qué? Porque ellos están en medio de una refriega. Y esa refriega, nosotros lo que tenemos que hacer es verla. No los interrumpan. Por eso es que a mí me indigna tanto el tema de María Corina Machado y su narcisismo. Porque cada vez que María Corina Machado hace ruido en contra de la estrategia de los Estados Unidos hacia el desmontaje del sistema chavista, le hace lo mismo que ha hecho la oposición falsaria siempre, entretener a la gente, cuando deberíamos estar esperando que el chavismo termine de fagocitarse a sí mismo, que es lo que está ocurriendo. Cuando usted ve a Mario Silva, a Iris Varela, a Rafael Ramírez, a Arias Cárdenas, a Delcy Rodríguez, a Diosdado Cabello, usted ve 6 expresiones del chavismo. Y el chavismo no es una piedra monolítica. El chavismo tiene una variante. Y esas variantes son las que están ahorita en plena pelea. Y si vas a atacar al chavismo como el chavismo debe ser atacado, deberíamos recordar la máxima del leninismo. Que ellos en efecto son leninistas. Hay que profundizar las contradicciones en el bando enemigo. Hay que profundizar esas contradicciones, que se sigan matando, que se sigan peleando. Hay que empujarlos. Hay que empujarlos. Y por esa razón es que debe señalarse como equivocado el afán de la oposición falsaria, en este momento encabezado ese liderazgo por María Corina Machado, en hacer lo posible para darle oxígeno al sistema chavista. No se metan, quédense tranquilos, dejen que se desarrolle la estrategia de los Estados Unidos y vamos a seguir empujando las contradicciones internas de ese maldito chavismo que anda por ahí, mira, dándose una cosa, la cosa que, por cierto, ¿no? Yo me puse ahorita vamos a revisar Arias Cárdenas. Yo dije, pero ¿este es Arias Cárdenas o es Capriles? Uno no sabe quién es. Mira, yo mejor me compro una póliza. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado Arias Cárdenas intentando decir que él no es Capriles. O demasiado Capriles intentando decir que no es Arias Cárdenas. Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viaje donde quiera que esté, ya donde quiera que vaya. Así sí se trata de garantizar tu patrimonio en los Estados Unidos. Recuerda que el fideicomiso en vida te da más ventajas de las que puede darte un testamento. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Ricardo Pérez, si tú no quieres tener la cara como la tiene Arias Cárdenas, carga la cara, pana, que se le está derritiendo. Es una cosa terrible. Si usted se ve al espejo y ve una Arias Cárdenas, es momento de ir a la consulta del doctor Ricardo Pérez. Si usted se ve al espejo y ve a una Iris Varela, hace rato que es momento de ir para donde Ricardo Pérez, ¿viste? Todos los ajustes que quieras hacer en tu fisonomía, recuerda que deben ser hechos con el criterio responsable de un médico como Ricardo Pérez, para que la gente no diga, ¿qué te pasó? Sino que la gente diga, oye, qué bonito estás. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Eduardo Villegas va a hacer una maravillosa actividad que yo les había comentado en estos días, en vivo en su cuenta de Instagram. Por eso es que es importante que sigan a Eduardo Villegas en su cuenta de Instagram, @coach_Eduardo Villegas. Eso va a ser el miércoles 12 de agosto, o sea que tenemos tiempo para irnos
habituando con esto, ¿ok? El miércoles 12 de agosto, a la 1 de la tarde, hora de Venezuela, va a haber, que viene siendo las 7 de la noche, hora de España, va a estar Eduardo Villegas en un live de Instagram para hablar de un tema que nos parece sumamente importante y que de alguna manera yo le he agradecido a Eduardo por ayudarme, a mí, a Daniel, en medio de la situación que hemos vivido con el tema del Estado Vargas. Y es cómo hablar con la gente que ha sufrido pérdidas o cómo hablar con la gente que no ha sufrido pérdidas pero está ya atormentada, cómo manejar la conversación, la comunicación con gente que ha sufrido este problema tan grave del terremoto, estando dentro de Venezuela y algunos fuera de Venezuela con familiares que han sufrido la tragedia. El tema que va a tocar Eduardo Villegas en ese live en Instagram el miércoles 12 de agosto a la 1 de la tarde es acompañando al que sufre. Así que vayan a seguir de una vez a Eduardo Villegas para que comprendan las herramientas de comunicación efectiva desde ya. Y por supuesto, preparado todo para que el miércoles 12 de agosto a la 1 de la tarde, hora de Venezuela, disfrutemos de ese live. Acompañando al que sufre, Eduardo Villegas es tu coach de comunicación. Yo me imagino que a todas estas ya la gente de Salt Lake City fue a comprar su entrada. La gente de Salt Lake City tiene en este momento la maravillosa oportunidad allá en Utah, Estados Unidos, de ver el documental de Oscar Pérez. Vayan ya a la página web oscarperezdemovie.com porque ya están a la venta las entradas para ir a ver al documental de Oscar Pérez en Utah, en Salt Lake City. Van a ser 2 funciones, así que ya tienen allí la posibilidad de ver también la película. El documental de Oscar Pérez sigue de gira. Vamos todos para allá. Bien, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y por dónde se rompió el coco? ¿Por dónde empezaron los problemas, los problemitas? Bueno, todo empezó en el momento indicado. Qué bien. Todo empezó con una entrevista que le hicieron al canciller de Irán. El jefe de la diplomacia iraní fue entrevistado para hablar sobre los problemas que hay en la guerra entre Irán y los Estados Unidos, o mejor dicho, la guerra que Estados Unidos e Israel le están desatando al régimen de los ayatolás, que ya se han llevado por el medio a todo ese liderazgo. Y pues el canciller dijo algo que no le gustó a Del Cínica, ¿no? Que no le gustó a Félix Plasencia. Y yo creo que vale la pena ver qué fue lo que dijo el canciller para poder entender por qué responden lo que responden los chavistas. Se lo dije a los estadounidenses. ¿A Witkoff? A Witkoff. Esto no es Venezuela. Sí, esto no es Venezuela, donde te llevas a una persona y todos los demás se asustan y se rinden. Esto no es Venezuela, donde se llevan a una persona y los demás se acobardan y se rinden. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Y esos son los amigos. Esos son los hermanos iraníes. Esos son los aliados. ¡Ay! Chavistas. Esos son tus amigos. Te están llamando cobarde. Te están llamando traidor. Recuerden que ya desde Rusia se había hablado de la incapacidad del estamento militar venezolano para utilizar las armas que los rusos le vendieron para defender a Nicolás. 1. 2. Ya ha quedado manifiestamente ausente China de cualquier cosa que tenga que ver con la defensa de su gran aliado frente a los Estados Unidos. Cuba, después que le convirtieron en melaza de hombre, en mondongo habanero, los 32 bichos esos con los cuales estaban cuidándole el culo a Nicolás el 3 de enero, Cuba no ha dicho ni una palabra más. ¿Dónde están los amiguitos del chavismo en estas horas, verdad? Bueno, porque es que el problema, ¿cuál es? Mira, chavita come gorgojo, escúchame. Escucha esto que te voy a decir. No te molestes porque nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio.
Cuando uno está en condición, tiene amigos a granel. Pero si el destino cruel hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel. Y esto, yo no entiendo por qué. Eso es ese es el problema de no conocer la historia. Es decir, la gente cree que la historia no sirve para nada. No, la historia sirve para que tú te ubiques. La historia sirve para eso de que, bueno, que están condenados a repetir su historia. Yo no creo que eso sea así. Yo lo que creo es que si usted no conoce la historia del sitio donde está, del sitio donde vive, de qué le ha pasado a los que estaban en el sitio donde usted se encuentra ahora, usted va a tener problemas inclusive para vivir tranquilo. Porque si usted vive en una zona sísmica y no sabe que ahí hay una zona, que eso es una zona sísmica, usted está en graves problemas por no conocer la historia del sitio donde vive. ¿No le parece? Cuba. Los aliados de Cuba. Cuba le vendió, escúchame bien esto que te voy a decir, chavista. Fidel Castro vendió como mano de obra esclava para la guerra de Angola a miles, decenas de miles de cubanos, negros y mulatos especialmente, para que la Unión Soviética participara en la guerra de Angola contra los portugueses, de forma que no quedara en evidencia, porque si los rusos participaban directamente, todo el mundo se iba a dar cuenta que esos blancos que estaban peleando esa guerra no eran angoleños. Por esa razón, Fidel Castro llegó a un maravilloso negocio con los soviéticos, de financienme, denme las armas, la cosa, y yo pongo los soldados. Es decir, vendió a su propio pueblo, a sus propios ciudadanos, siempre y cuando fuesen negros o mulatos, para estar metidos en Angola, librando una guerra que no tiene nada que ver con Cuba. Y puso a la cabeza de esas acciones al mulato Arnaldo Ochoa, que por cierto, era un militar de grandes capacidades, entrenado por los soviéticos. Y es un tipo que ganó, por cierto, porque todo hay que decirlo, ¿no? Porque la historia no se trata de contar lo que a uno le gusta, la historia se trata de contar lo que ocurrió. Arnaldo Ochoa fue uno de los militares más importantes de la época, porque Arnaldo Ochoa encabezó una guerra de blindados, que fue la primera batalla de blindados que se dio en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y derrotó con una columna de vehículos blindados rusos al ejército sudafricano en la famosa batalla de Ogadén, razón por la cual lo condecoran con el título o con la medalla, la Estrella Roja de Ogadén. Ese era Arnaldo Ochoa, un cubano que tenía tanto prestigio por sus capacidades militares que Fidel lo terminó fusilando, acusándolo de narcotraficante. ¿Por qué estoy hablando de Angola? Por una simple y sencilla razón. Después que el bando apoyado por los soviéticos llega al poder y desarrollan todo lo que hacen. Bueno, la familia del gran jefe de la revolución de Angola son multimillonarios hoy. Angola es un país con petróleo, es un país... ¿Y usted cree que Angola le ha podido dar un barrilito de petróleo a Cuba para ayudarlo en el tema de su suministro de combustible y para la cuestión de la electricidad, etcétera? Cero. ¿Por qué? Bueno, por múltiples razones. Porque esto no se trata de solidaridad, amigos. ¿Quién le inventó a usted, chavista de mierda, que esto se trataba de solidaridad? Esto era un negocio. Por eso es que a mí me llama tanto la atención cuando yo veo a los chavistas y a los no chavistas y a los protochavistas. No, porque ¿qué? Todo lo que quieren es el petróleo. Coño, ¿qué querían los iraníes? ¿Los iraníes tú qué? ¿Que de verdad los iraníes qué querían? ¿Harina pan? No, amigos, todo esto se trata de un negocio. Fidel hizo un negocio vendiendo soldados. Y Angola hizo un negocio recibiendo esos soldados. De la misma manera, Cuba hizo un negocio vendiéndole gente al chavismo, recibiendo real a cambio. Y Venezuela hizo un negocio, o el chavismo en todo caso, hizo un negocio comprando el respaldo de la burocracia cubana por el mundo en materia de diplomacia y en materia de contactos y en materia de inteligencia y contrainteligencia. Esa es una realidad que poco a poco lo iremos conociendo. Eso, amigos míos, tiene un sentido bien especial. Y ese sentido es tan especial que amerita
que se revise de una forma cercana a lo que podríamos llamar el dulce sabor de la venganza, pero también del sarcasmo. Porque ¿qué ocurre? Después que este señor da estas declaraciones diciéndole a los chavistas traidores y cobardes, bueno, salta el chavismo, o mejor dicho, salta los del cínicos. En especial ese triste personaje que es el actual canciller de Delcy, que es Félix Plasencia. Félix Plasencia, que se da golpes de pecho diciendo que él es funcionario de carrera, como se hace carrera en la Cancillería del chavismo, es un gran mérito. Y que, por cierto, Félix Plasencia, yo no sé, muy probablemente Félix Plasencia en algún momento termine nombrando, como ya está llegando la asamblea a Venezuela, ¿no? La Asamblea Nacional del 2015, muy probablemente lleguen también los magistrados del Tribunal Supremo en el exilio, donde hay un gran amiguito de Félix Plasencia, colega de él, que estuvieron juntos en el servicio exterior, llamado Luis Manuel Marcano Salazar, que dice ser magistrado en el exilio, de ese tribunal en el exilio, y que es funcionario de Cancillería. Eso fue uno de los que se le coló a esa Asamblea Nacional. Entonces, como aquí todo el mundo se está uniendo, capaz vemos pronto a Luis Manuel Marcano Salazar, amiguito, amiguito. Paz. De Félix Plasencia, capaz lo vemos en algún momento de vicecanciller, de segundo al mando, porque, ¿sabes? Amigos. Cuando se ven, son como Goku y Vegeta cuando van a hacer fusión. Pero bueno, ¿qué es el comunicado? Hoy fue convocado a la Cancillería venezolana el embajador de la República Islámica de Irán para hacer entrega de nota de protesta por las expresiones despectivas e impropias sobre las instituciones y autoridades de Venezuela, exigiendo el cese de toda alusión o comparación que menoscabe la dignidad, la soberanía, la institucionalidad o el buen nombre de la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno venezolano reitera su posición acerca de las bases de las relaciones entre todos los países, el respeto recíproco, la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos y los demás principios del derecho internacional, que han orientado históricamente las relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán. Ahí le contesta un chavista: no se pueden sentir ofendidos, ya que la oligarquía venezolana se ha arrodillado ante los gringos y no se han visto acciones que demuestren que están ofendidos por el secuestro de su presidente. Así que no sean hipócritas. Ahí están los bichos, ¿no? Ahí están los bichos en esa labor, bueno, dándose coñazo entre ellos. Pero después de que surge este comunicado, aparece ese dechado de valentía, de honestidad, de honorabilidad, que es la lacra de Rafael Ramírez. Rafael Ramírez aparece en su cuenta de redes sociales en X y se atreve a comentar la publicación de la Cancillería. Recuerden que él también fue canciller. Allí dice: prepárense a enviar notas de protesta a todo el mundo porque el comentario generalizado en todas partes es el mismo que hizo el canciller iraniano, imagínate tú, iraniano. Esta es nueva. En cualquier momento dice iraneño. Iraní, mijo, iraní. Ahora lo sucedido en Venezuela con la entrega del país es lo que conoce como el modelo Venezuela. Es el ejemplo mundial de la cobardía y la falta de valor para defender la patria. Ciertamente Irán tiene toda la moral para señalar esto. Hablando de moral, Rafael Ramírez, ¿cómo puedes tú utilizar la palabra valentía, la palabra cobardía y la palabra valor cuando tú estás muy tranquilo en Italia sin decir de qué vives, aunque todos sabemos de qué? En vez de darle la cara o haber encabezado algún movimiento como... Bueno, porque es que tu familia es una familia de cobardes, porque tú eres familia de Carlos del Chacal, ¿verdad? Que es un asesino. Y tenías un poco de asesinos ahí. ¿Cómo que se llamaba el grupito ese de guerrilleros lambucios, eso que tú tenías en tu despacho cuando eras ministro de Energía y Minas? Esperanza Viva se llamaba ese grupito. Un poco de viejos zarrapastrosos y hediondos ahí, que los tenías ahí diciendo que ustedes iban a dar la lucha, la guerra, la tal, que ustedes iban a defender la revolución hasta con su vida, tal. Bueno, lo primero que te fuiste para el carajo. Allá estás muy tranquilo en Italia. Eso es muy sabroso, hablar de valentía de Italia, ¿viste?
Eso es muy sabroso. Cuidado, te atropelló un carrito de helado ahí, un carrito de gelato. Entonces, bueno, pero entonces, ¿qué ocurre con esto? No, maravilloso, maravilloso. Que Rafael Ramírez siga jodiendo a Delcy, que Delcy siga sacándole la piedra. Yo me estoy divirtiendo mucho con esto. Me parece maravilloso y te revela que en efecto el chavismo por dentro es más asqueroso de lo que se ve por fuera, amigos míos. Hispanidad, abogados y asesores. En España, con toda la de la ley, recuerda que la reunificación familiar es uno de los derechos que tienes cuando ya has asumido la ciudadanía española. Y hoy, cuando se viven situaciones difíciles en Venezuela y donde hay muchas personas que ya tienen su ciudadanía adquirida legalmente en España, pensando en qué hacer con sus familiares directos en Venezuela a través de la reunificación familiar, Hispanidad, abogados y asesores puede ayudarte legalmente a solventar esta situación. Hispanidad, abogados y asesores en España con toda la de la ley. Mira, hablemos de cosas en castellano. La cara del monstruo del lago Ness será como la de Delcy o como la de Delsa. Coño, no sabemos, pero yo sí, a mí me llegó una vez un telegrama que yo creo que era Nessie, porque Nessie se llama el monstruo del lago Ness, lo apodan Nessie, y él me mandó una carta diciendo, mira, deja de faltarme los respetos porque voy a llegar ya y te voy a meter tu coñazo. ¿Por qué? Porque claro, porque es que él dice, no, yo soy un monstruo, pero tampoco tanto. En todo caso, ¿cómo tendrá la cara el monstruo del lago Ness? ¿Como Delcy? ¿Como Delsa? ¿Como Iris? ¿Como Mario Silva? ¡Demonios! Averigualo tú mismo, yéndote de vacaciones en lo que... Mira que está el verano, está el otoño, está el invierno, cualquier momento es bueno para viajar a Escocia. Y por supuesto todo te lo van a contar en tu idioma. Hablemos de cosas en castellano. Tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. La gente de Easy Tax to Go está dando unos pasos maravillosos, creciendo y mostrando que son el equipo campeón en materia de tributos en los Estados Unidos. Porque no es solamente que son capaces de llevar tu contabilidad para que tu declaración de impuestos esté siempre al día, sino que también te pueden ayudar de manera integral a comprender lo que significa el tema de los impuestos, que es algo que a la gente, porque muchas veces tú tienes quien te lleve los impuestos, pero sigues sin entender y necesitas entender. La gente de Easy Tax to Go son, además, una academia que te ayuda a entender a través de cursos presenciales y cursos online lo que significa el tema tributario, inclusive para convertirte en preparador de impuestos si es lo que quieres. Y esa formación que da Easy Tax to Go tiene un nuevo aval porque les han dado la certificación, el IRS, que viene siendo el ente que se encarga de recolectar los impuestos o de cobrar los impuestos o de fiscalizar el tema tributario en los Estados Unidos, le dio a la gente de Easy Tax to Go un certificado oficial donde avalan sus cursos. Esto es, por supuesto, importantísimo. A mí me encantó saber esta noticia y quiero desde aquí enviarles un gran abrazo al equipo de Easy Tax to Go, al analista estrella Merángel Lanten, al muchacho de la película Leonardo García, porque creo que ese logro que han obtenido permite dejar perfectamente claro que todo aquel que intentó imitar, todo aquel que intentó competir deslealmente con el trabajo de Easy Tax to Go, tiene que alcanzarlos ahora y les va a ser muy difícil, porque la mediocridad la encuentras por cualquier parte. La excelencia no se improvisa. El IRS piensa lo mismo, por eso es que lo certificó. ¿Tú quieres que tu contabilidad sea llevada de forma efectiva? Bueno, la gente de Easy Tax to Go es el equipo campeón. Con su analista estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García. ¿Qué más tengo yo que decirles aquí? Yo creo que ya yo le dije todo lo que le tenía que decir. Bueno, Best Pro, ¿oíste? The best of the best. Déjate llevar por el camino de los contenidos audiovisuales muy bien estructurados con la gente de Best Pro, que en todo lo que tiene que ver con la gestión de tu canal de YouTube están allí para servirte. Best Pro, the best of the best. Entonces, chicos, uno se pone a pensar aquí y uno dice, oye, pero el chavismo está como fuerte la cosa, ¿no? Y entonces a mí me surgió una duda que vuelvo y se las digo. Yo me puse a ver las cosas que está diciendo Capriles. Por allá apareció nada más y nada menos que Claudio Fermín. Por allá apareció Germán Escarrá. Por allá anda un poco de gente apareciendo, por allá apareció Enrique Ochoa Antich, que parece ser que no le gustó, que no lo nombraron embajador como quería, y entonces el señor se devolvió y anda por ahí firmando unos comunicados. Una cosa loquísima lo que está ocurriendo. Y entonces uno no sabe ya... Ellos mismos no saben dónde posicionarse. Así de chancleteados están. Entonces, atención chiquillería, atención muchachada.
En el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 que dio Hugo Chávez, hubo uno de los comandantes de ese golpe llamado Francisco Arias Cárdenas, que estando en la guarnición del Zulia se encargó de ejecutar una acción que se catalogó como exitosa en aquel momento, porque lo único que hizo fue irse a la casa del gobernador y capturar al gobernador que detentaba el poder en aquel entonces por elección popular, que era Osvaldo Álvarez Paz. Lo detiene en la casa del gobernador y por supuesto eso se asume como que le había tomado el control del Estado. Cosa que en realidad no fue tan así. Simple y sencillamente capturó al gobernador y eso ya fue un golpe lo suficientemente fuerte. Se pensó que entonces él era un tipo exitoso por esa razón. A diferencia de Chávez, que se encerró en un cuartel y no logró hacer nada. Pero, en fin, el señor Arias Cárdenas, y lo del señor es un decir, luego llega a gobernador del Zulia antes de que Chávez llegara a la presidencia. Llegó a gobernador del Zulia en el año 95, en unas elecciones donde lo apoyó, por cierto, también Pablo Medina y la causa R, y Andrés Velázquez y esa gente. Luego el tipo en el año 98 es reelecto en el cargo y en el año 2000 se separa de Chávez y se lanza como candidato, es el primer candidato de la oposición falsaria contra Chávez. Y después el tipo regresa al chavismo. Es una cosa loquísima, pero ese es el trayecto. Bueno, hoy que se murió Chávez y se llevaron a Maduro, aparece de nuevo Arias Cárdenas. Aparece Arias Cárdenas y empieza otra vez a tocar el guaguancó de la Dios. O a tocar el violín del Titanic. O a tocar la balada de los pies descalzos. Uno no sabe qué es lo que está tocando este tipo, pero está desafinando y no sé con quién. Atención. Dice el tipo: hemos tenido por años muchos ruidos, muchas consignas, expresiones antiimperialistas y de lucha a muerte, amenazas a los Estados Unidos, confiados, al menos aparentemente, nuestros mandos en un compromiso con países aliados. Todo resultó en una vana esperanza. Pero el tipo continúa. Mire todo lo que el tipo se lanza. Eso fue el día miércoles. El tipo dice: aseveraron nuestros líderes la existencia de la Unión Cívico-Militar, también policial. Confiamos. Seguro estoy de que Nicolás lo creyó. Todo se vino al piso de la realidad hace 7 lunas, en la creciente de enero de este año. ¿Qué hacer ahora? Las diferencias políticas internas, la lucha para controlar el poder político y sus beneficios siguen predominando sobre la realidad venezolana. La realidad del 3E igual se niega desde nuestro lado, desde las vocerías políticas. Lo que aquí escribo se lo he dicho al propio Nicolás antes del día de la ignominia. Lo he escrito a Jorge Rodríguez y algunas cosas a la presidenta Delcy sobre el primer tema de la Fuerza Armada, el lugar donde se queda amarrada el alma de todo soldado que se siente tal. Debió analizarse lo ocurrido antes y después del 3 de enero en la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional. La Asamblea omitió esta responsabilidad. Fui más que insistente para cumplir esa obligación como vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Defensa. La negativa fue rotunda. Allí están, y deben ser del dominio público, los debates, tanto en la comisión como en la subcomisión de Seguridad y Defensa. La Unión Cívico-Militar perfecta sirvió mejor para las protestas, muchas veces alocadas y violentas, que para defender la patria. ¡Ay, chamo! Este bicho volvió. Lo que pasa es que Arias Cárdenas salta siempre la talanquera y siempre se cae del mismo lado. Es una cosa impresionante. El tipo siempre salta la talanquera y siempre cae del mismo lado. Yo ya no sé quién es, ni dónde está, ni para dónde va. Pero nos está dando señales. Y yo creo que es importante como fuente. Es importante como fuente porque Arias Cárdenas está diciendo algo que tenemos rato observando. Y yo he visto además que muchos analistas, muchos comentaristas, muchos opinadores serios están señalando lo mismo. Que el chavismo no ha dado un debate. Pero la oposición tampoco. La sociedad en pleno no ha dado un debate sobre lo que pasó el 3 de enero.
Fíjense algo, atención chiquillería, atención muchachada. Y esto es algo que debe empezar a comprenderse. Ustedes no se dan cuenta que a los chavistas, cuando les llega un reportero en estos momentos en los que ya la cosa no es como antes, como dice la canción de Ismael en Miranda, usted no se da cuenta que los reporteros llegan a hacerle preguntas de verdad a los chavistas y los bichos quedan timbrados, porque nunca jamás en la vida, en 27 años, hay algunos chavistas que nunca jamás en la vida durante 27 años le habían hecho una pregunta de verdad. Porque siempre le hacen preguntas complacientes. Y muchos opositores falsarios tienen el mismo problema, que cuando le llega un reportero de verdad, normalmente no venezolano, y le hace preguntas que debe hacer un reportero, los bichos quedan fuera del eje. Y de verdad creen que eso es un ataque, que eso no debe ser, que lo están maltratando. No. La labor del periodista es preguntarte. Entonces, cuando yo veo que en especial a Arias Cárdenas se le sale esto, recuerda lo que dicen esos opinadores, que es que no ha habido un debate en la sociedad donde se le pregunte a la gente las cosas que se le deben preguntar. Pero es que ni siquiera, y lo está diciendo Arias Cárdenas, en las instancias donde debería estarse dando el debate sobre esto, ni siquiera allí se ha dado el debate. Y me refiero a lo que se supone que es el Parlamento. Prueba y demostración de que esa Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez no es un parlamento, es que en el seno de esa organización se debería estar dando el debate. Así como no están acostumbrados a que un periodista les haga preguntas, el chavismo se negó durante 27 años a reconocer la potestad de la Asamblea Nacional como parlamento para interpelar a los funcionarios del gobierno, a los funcionarios del Ejecutivo. Eso es una potestad del Legislativo. Durante los años previos a la llegada del chavismo al poder, un ministro estaba obligado a ir a responder en las comisiones permanentes o especiales que se establecieran para debatir determinado tema. Durante todos los gobiernos previos a la llegada del chavismo al poder, vimos a ministros sentados en la comisión de defensa, en la comisión de interior, en la comisión de justicia, en la comisión de servicios, respondiendo sobre las inquietudes que el Parlamento podía tener sobre determinada labor. Cuando había un tema álgido, por ejemplo, cuando ocurrió el asesinato del papá de los Engendros Rodríguez, hubo una comisión parlamentaria, una comisión especial que se encargó de investigar el tema. El discurso y la participación que en dicho debate tuvo David Morales Bello, que lo tengo ahí en un libro que me obsequiaron sus hijos, donde está un compendio de los discursos más importantes de David Morales Bello. Bueno, lo que se revela ahí es lo que hace David Morales Bello, tumbando uno por uno los argumentos relacionados al asesinato de Jorge Rodríguez, es una pieza monumental. La última vez que se hizo algo parecido a una interpelación en el Parlamento en manos del chavismo, o desde la llegada del chavismo al poder, fue a raíz de los hechos del 11 de abril, donde se llevó a la mayoría de los participantes de los que estuvieron en el golpismo y de los que estuvieron en el chavismo, se les llevó a unas largas interpelaciones civiles y militares, sí, inclusive militares, donde tuvieron que responder a las preguntas que les hacían los parlamentarios. Eso ha brillado por su ausencia. Si nosotros tuviésemos un parlamento, el día siguiente del 3 de enero debió haberse abierto el debate. Recuerden, atención chiquillería, atención muchachada. El 4 de febrero, cuando se da el golpe del 4 de febrero del 92, ¿qué hace el Congreso Nacional? El mismo día se reúnen. ¿Y para qué se reúnen? Por una parte, para aprobar el decreto que enviaba la Presidencia de la República al Gobierno Nacional, suspendiendo las garantías constitucionales en todo el país para poder terminar de hacer las investigaciones y determinar quiénes estaban metidos en ese golpe. ¿Y qué ocurrió en ese debate? Bueno, hubo un debate y ahí salió Caldera a defender el golpe, aunque sus hijos lo nieguen, porque para los hijos de Caldera era perfecto. Salió Aristóbulo a defender el golpe y salió David Morales Bello a enfrentar dialéctica y semánticamente y legalmente y políticamente el intento de defensa del golpe de Estado que se había dado contra la democracia ese día. Se dio un debate en caliente el mismo día, el mismo 4 de febrero. El 27 de noviembre ocurrió lo mismo. Cuando ocurrieron los hechos del 27 de febrero del 89 también se dio ese debate.
¿Por qué no se ha dado el debate en ese? Bueno, es que eso no es un parlamento. Pero ese debate debió haberse dado. No lo dio el estamento político, porque la Asamblea del 2015 tampoco lo dio. Pero la sociedad venezolana tampoco lo ha dado, porque lamentablemente la sociedad venezolana parece ser que todavía está padeciendo del miedo en el cuerpo. Las academias no han dado todavía el debate. Las universidades no han dado todavía el debate. Entiendo que ha habido unos intentos en algunos entes. Entiendo que la cátedra Pío Tamayo del profesor Agustín Blanco Muñoz, siempre, por supuesto, el profesor Blanco Muñoz, no podremos los venezolanos agradecerle. No tendremos tiempo, quizás, para agradecerle a Agustín Blanco Muñoz lo que ha hecho desde la cátedra Pío Tamayo. Pero allí, por supuesto que se ha intentado hacer una jornada de reflexión al respecto. El tema de los medios de comunicación ya sabemos dónde están, pero es que lamentablemente la intelectualidad venezolana brilla por su ausencia. Hemos visto, por supuesto, opiniones, hemos visto, por supuesto, algunas personas diciendo cosas, pero ¿dónde está lo que debería hacerse? Lo que se hizo desde medios de comunicación y desde revistas especializadas como la revista Sí, como la revista Exceso, como la revista Primicia, como la revista Élite, como la revista Z, como los foros que hacía el Diario Nacional, los foros que se hacían en distintos medios para hablar sobre este tema, lo que se hacía en los medios de comunicación venezolanos para hablar, para debatir sobre cosas como esta. Usted puede revisar las cosas que se hacían en la televisión venezolana en los años 80 y 90 y se dará cuenta cómo se debatían las cosas y cómo se ponían sobre la mesa los graves problemas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando ocurrió el caso, el famoso, atención chiquillera y atención muchachada, el famoso caso San Román, que fue una situación de rehenes que se vivió en la clínica urológico San Román, que terminó con un saldo luctuoso por unas actuaciones policiales que fueron cuestionadas como erróneas. Inclusive hubo policías muertos allí. Luego ocurrió un evento parecido en Terrazas del Ávila. En ambas ocasiones, el debate que hubo en los medios de comunicación fue inclusive más intenso que el que hubo en el Parlamento. En programas especializados, como en La Puerta Cerrada de Marieta Santana, como en el programa En Exclusiva, que estuvo transmitiendo en vivo inclusive con uno de los secuestradores, el Hernancito, vía telefónica. Lo que se vio, por ejemplo, en el debate que se dio en los medios después del 4 de febrero, como las famosas entrevistas que hizo Edgardo de Castro en su programa Impacto en Venevisión, como todo lo que llegó a hacer, nada más con el programa Primer Plano, en todas sus épocas. Usted ve todos los programas de Primer Plano de Marcel Granier. Usted ve todos esos programas en secuencia y usted se entera de la historia contemporánea de Venezuela y del debate que se hacía allí en Buenos Días con Sofía Inver y Carlos Rangel y después con Sofía Inver en solitario. Es decir, estamos hablando de que se debatían, la sociedad debatía y de alguna manera se esclarecían cosas y uno buscaba saber qué está pensando Lar Pietri sobre el tema, qué está pensando Cabrujas sobre el tema, qué está pensando Juan Liscano sobre el asunto, qué planteará Marcel Granier, qué planteará Diego Bautista Urbaneja, qué opinión tendrá el Diario Nacional en sus editoriales, qué opinión tendrá el Última Noticias, qué dirá inclusive los editorialistas de Radio Rumbo, de YBKE Mundial, qué dirán en el programa de radio de fulano, de Mengano. Ese debate brilla por su ausencia. En el chavismo y en la oposición falsaria. ¿Han habido algunos tiritos, algunas cositas por ahí? Sí, pero la labor colectiva que se tiene que hacer organizada para poder debatir esto, como no se ha hecho, entonces ¿en qué termina? En este pescueceo, en este cucarachero fumigado, en esta gente corriendo por los rincones porque no saben qué hacer ni qué decir, porque resulta ser que no entienden qué fue lo que pasó, que nadie les explica de paso y que además de eso tampoco se quieren enterar. Viendo las cosas de ese modo, amigos míos, lo que queda por decir aquí es que en efecto falta mucho por ver. Falta mucho por ver y falta mucho por debatir. Y yo creo que hay que hacer el esfuerzo de entender que lo que estamos viviendo y la falta de una reacción política seria está vinculada a la ausencia de ese debate necesario, a la ausencia de esa revisión necesaria, a la ausencia, porque además de eso lo que ocurre es que hay mucha gente que no quiere entrar en ese debate, porque tienen el tema del 3 de enero como quien tiene un secreto en la familia que no quieren abordar, que no quieren saber qué fue lo que pasó con ese tío que más nunca vino, o qué fue lo que pasó con esa tía que se quedó viviendo toda la vida con la abuela.
Bueno, así estamos con el 3 de enero. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere entrar en el debate del 3 de enero porque va a tener que explicar qué hizo el 3 de enero. Va a tener que explicar por qué llegaron al 3 de enero. Va a tener que explicar por qué les pasó lo que les pasó. Van a tener que explicar por qué no lo hicieron ellos. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué lo hicieron en ese momento? ¿Por qué se negaron a hacerlo previamente? Todas esas cosas, amigos míos, están allí para quien las quiera ver. Por eso es que no hay debate. Por eso es que es tan necesario seguir diciendo las cosas públicamente, seguirlas escribiendo, seguir preguntando y seguir exigiendo que ese debate se dé y seguirles exigiendo a quienes quieren ser alternativas frente a todo esto que terminen de dar un paso al frente y que dejen la comiquita. Vuelvo y lo repito, señor empresario, tú sabes quién eres, que ya te ofrecieron dar un paso al frente y convertirte en el portaestandarte de una opción política que vaya en contra de todo este sistema. No eres santo de mi devoción, nunca lo has sido, pero se está buscando un dirigente político que encabece una opción que se case en el desmontaje del sistema chavista, casado con la estrategia que está desplegando el gobierno de los Estados Unidos. ¿Le vas a echar bola o no le vas a echar bola? Tú, empresario, tú sabes quién eres. Ustedes dos youtubers, los dos. El que está por allá y el que está por aquí, los dos. Ustedes saben quiénes son. Ustedes andan con un cuentico de que ustedes también quieren. ¿Le van a echar bola o lo que quieren es ganarse unos likes y ganarse unas vistas? Si le van a echar bola, échenle bola. Ojo. No estoy apoyando a nadie, no me interesa, yo estoy fuera del activismo. Pero si le van a echar bola, échenle bola. Dejen de estar creando polémica, ya están jugando por los rincones. La política no es una pelota de fútbol, compañero. La política no es un titular en las redes sociales, amiguitos. La política es una cosa seria y hay que prepararse. Y hay que poner las cosas sobre la mesa. Y usted no puede pretender que va a armar un movimiento político solamente desde las redes sociales, pretendiendo que a usted lo aplaudan un poco de focas, igual que aplauden a María Corina y que aplauden al chavismo. Usted tiene que decir por qué usted es distinto y qué es lo que usted está dispuesto a hacer para que las cosas sean distintas. No habla huevona frente a un micrófono nada más, porque para esa vaina nos quedamos aquí. Por eso es que yo me fui del activismo. Por eso es que yo no estoy en ningún momento pensando en volver esa mierda. Pero si usted está planteando que usted quiere, no se queden las palabras. O le echa bola o se devuelve y dice, no, yo en realidad no quiero. Yo lo dije y me volví loco, ya yo no quiero. Entonces, decídanse, únanse o sepárense, porque al fin y al cabo le voy a decir una cosa. Si a mí me van a poner a escoger, o sea, que es el gran problema, y yo vuelvo y lo repito, si a mí me ponen a escoger entre Delcy y María Corina, yo voy a escoger a María Corina. ¿Qué quisiera yo? Que no fuese nada más entre Delcy y María Corina, que hubiese un tercero al que yo pueda decir, este por lo menos es mejorcito. Vamos a echarle bola con este. Con el empresario, con el youtuber, o con una sola que represente al empresario y a los dos youtubers. Eso es todo lo que yo estoy planteando. No se molesten, no se piquen. Échenle pierna. Vayan para adelante. Dejen el culillo. ¿Cuál es el culillo? Échenle pierna. A ver, peor que María Corina no creo que vayan a hacer. Coño, aunque hay gente que parece que se afana, pero bueno, en fin. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está